Un cordial saludo, mi nombre es Diego Francisco Rodríguez Neira, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación voy a presentar mi trabajo denominado Video Educativo de las Políticas Educativas en el País, presentado a la doctora Alejandra Valencia Cruz. Bueno, este trabajo se desarrolla a partir pues, de la siguiente presentación, donde se pretende abordar una temática particular referente a las políticas educativas en educación desde una perspectiva latinoamericana, pero más específicamente en Colombia, donde se expresarán elementos sociales y económicos importantes de vincular en este trabajo. De acuerdo con lo anterior, se hace una corta apreciación del contexto y cómo la educación y sus políticas han tenido contratiempos en su aplicación, además de corresponder a las instituciones vanguardistas frente al tema, que han quedado en deuda frente al cumplimiento de los objetivos propuestos. Finalmente, se presentará una serie de conclusiones que parten de la reflexión misma, de las apreciaciones de varios autores que han trabajado sobre el tema y que han comprendido este tema de la educación como un factor importante para el desarrollo de las sociedades. En este sentido, hay que observar que las políticas educativas, especialmente en Latinoamérica y definiendo su contexto, especialmente en Colombia, que ha surgido con varios elementos que tienen que ver con la violencia y las desigualdades, han permeado, pues obviamente, el tema de la educación como tal, donde la calidad educativa ha sido discutida profundamente. En ese sentido, todos estos elementos contextuales pues me han permitido que el país evolucione como debería evolucionar a nivel educativo. Las políticas educativas como tal permiten o son parte para el desarrollo de las sociedades, pero estas deben atender a un elemento importante que es el recurso económico para facilitar, obviamente, una buena cobertura. En atención a diferentes propuestas que se han hecho a nivel mundial y que obviamente interfieren en un país como Colombia, se establece que la educación precisamente permite proyectarse al futuro, pero cuando no se dan o no hay equidad en los recursos que se destinan, pues obviamente algunas naciones ven comprometidos estos avances y pues Colombia no es la excepción. En este sentido, pues, hay una dicotomía entre lo que es la cobertura y la calidad. Las políticas educativas, pues, entienden que la educación debe proporcionar habilidades y competencias para la vida y desarrollar una cultura de vida. Además, el desarrollo de habilidades para la vida determinan estos logros en el aprendizaje. Pero cuando no se dan las condiciones para que esto se pueda presentar, pues obviamente estas políticas para la vida no guardan pues una estrecha relación y esas habilidades pues obviamente no se van a ver constituidas dentro de los aprendizajes que se quieren llevar a cabo. En este sentido, estas políticas abordadas a nivel mundial y en especial obviamente permeando a Colombia, han buscado que se genere mayor inclusión, específicamente pues que se disminuya esa brecha de inequidad y de injusticia que se da en varias poblaciones por su raza, por su credo y demás, y pues obviamente existe un fracaso escolar entendido cuando se quiere tener una cobertura, pero no se da por estos elementos, donde hay posibilidades discriminativas y no hay equidad en la educación. Esto pues obviamente está directamente cruzado con la calidad educativa. Es decir, que el país no puede progresar cuando estos elementos no se han subsanado, especialmente cuando todavía se registran elementos importantes de analfabetismo en zonas rurales como tal, y donde la violencia y sus rezagos han permitido que esto se incremente. En este sentido, dentro de las propuestas de estas políticas educativas que llegan al país, permiten entender que se debe tener una cualificación docente, lo cual es importante
un fortalecimiento en el liderazgo escolar y pues obviamente una intervención temprana. Es claro que estos elementos pueden constituir algo positivo para la nación. Sin embargo, y como lo decía anteriormente, cuando no existen los recursos o cuando no hay la equidad en estos elementos, pues obviamente no se da un pleno cumplimiento de lo que se quiere. Junto con la calidad educativa, pues bien lo decía Martínez Uzarralde en el 2021, va ligada a cómo ésta debe revertir el fracaso escolar anteriormente dicho. Cómo invertir en la educación temprana mejora la calidad en educación al superar beneficios a los costos cuando se invierte en educación superior. En este sentido, es pensar la educación no en un proceso corto donde se puedan alfabetizar las personas, sino que puedan y tengan el camino para que lleguen a la educación superior. En este sentido, la UNESCO establece, la UNESCO en el 2004 establece la educación como derecho, ¿cierto? En este sentido, el derecho a las personas a una educación básica de calidad vinculada a la equidad educativa. En lo que se entiende como educación para todos, que signifique realmente una educación para todos. Y para todos es sin excluir, sin discriminar y donde todos tengan la oportunidad de entrar pues a este contexto que es el tema educativo. Allí se deben buscar las estrategias educativas pertinentes, obviamente que lleven a esta educación de calidad. Pero pues obviamente existen unos sesgos en estos elementos de calidad cuando todas las regiones tienen elementos competitivos que no son equitativos y pues obviamente descontextualizados y que comprometen obviamente los resultados o los estándares que fijan algunos elementos internacionales frente al desarrollo de cada una de las naciones con respecto al tema educativo. Asimismo, hay que entender que en estas orientaciones educativas también hay elementos o instituciones que ven el tema económico como permea la educación. Bien, en este sentido la OCDE apuesta a la educación como medio de desarrollo económico, pero entonces ve la educación como un medio y no como un fin. Y estas políticas sociales y económicas que han permeado al país, como lo es el neoliberalismo, pues han permitido que los recursos que deben ir a la educación han sido muy mínimos. Y pues el hecho del tema educativo, pues obviamente se va a ver transgredido. Si no hay inversión en docentes, si no hay una buena cobertura y demás, pues obviamente el país competitivamente en las pruebas que se establecen, como la prueba PISA y demás, no va a tener los mejores resultados. Es así que se piensan en algunas acciones educativas que pueden ser implementadas en Colombia. Y en este sentido, estas acciones tienen que ver desde las acciones normativas, intelectuales y operativas, entendiendo las acciones normativas como esos criterios éticos y de orientación técnica. Es decir, saber lo que necesitamos como país para nuestro desarrollo desde el contexto educativo. A nivel intelectual, la promoción y la difusión de nuevas ideas, donde el conocimiento pues esté en un buen desarrollo y donde las personas que han tenido una gran trascendencia en estas puedan colaborar para este desarrollo intelectual. En Colombia particularmente existía el Consejo de Sabios que podría dar pautas para saber qué podría dar, qué elementos podrían constituirse dentro de esa formación educativa en el país, pero obviamente cuando no existen los recursos, pues no se pueden llegar a estos objetivos. Y unas acciones educativas de tipo operativo, donde se necesita apoyo directo a la capacitación docente, entendiendo que si hay mayor formación docente, pues el sistema educativo también va a tener unos cambios positivos. En este sentido, dentro de la experiencia de políticas públicas en la ciudad de Bogotá,
existe apoyo a los docentes para su formación postgradual y que obviamente se vea revertida en los trabajos que se hacen a nivel escolar, lo cual parece ser un elemento importante para el desarrollo de la educación a nivel local que ha trascendido también a nivel nacional. Entendiendo esto, vemos que en el siglo XXI las organizaciones como la UNESCO y eh, estos otros programas como los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo, que están ahora el primero hacia el 2015, que ya se cumplió, y el presente, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030. Hasta el momento las metas pues no han sido las mejores, sobre todo en la atención en primera infancia, como lo decía anteriormente, a la cobertura, a la financiación y a la dignificación docente, que relacionado o llevado directamente al contexto colombiano, pues se entiende que estas metas tampoco tienen un amplio cumplimiento. De acuerdo a lo anteriormente dicho, se abordan las siguientes conclusiones, las cuales tienen que ver con lo siguiente. Las políticas educativas guardan una estrecha relación con el modelo económico que se orienta en el momento, alternando el cumplimiento de estas metas propuestas e interviniendo en el desarrollo de las regiones, pues la educación es un factor de desarrollo de las sociedades y sobre esto, si no hay un buen manejo, los resultados esperados pues no son los deseados. Por otro lado, la región latinoamericana y especialmente Colombia no está exenta de esta preocupación y es necesario que se posibiliten escenarios dentro de los contextos educativos que reconozcan las necesidades de la educación y apunten a la premisa puntual que es la educación para todos, que no describe, pero que tampoco discrimine ningún tipo de población. Bien, es importante reconocer en los elementos de consulta que se llevaron a cabo para el desarrollo de este trabajo, tanto las necesidades como las oportunidades que el contexto educativo nos ofrece. ¿Para qué? Para llevar a cabo debates de manera crítica, toda vez que se ejerza un ejercicio ciudadano de reflexión crítica, favoreciendo el reconocimiento de nuevas ideas para el desarrollo de las regiones en un tema particular, como lo es la educación. Agradezco la atención prestada a ustedes. A continuación presento mi bibliografía y muchísimas gracias por su atención.